Recording in progress. Compuestos, la esperanza matemática de x y xj debe ser cero, quiere decir que debe haber independencia lineal entre las variables x, que si no hay independencia lineal es un problema econométrico que se llama multicolinealidad. Desde el punto de vista matricial, las distintas columnas deben ser independientes entre sí. Hay dos tipos de multicolinealidad, la perfecta y la imperfecta. La perfecta es cuando dos variables predeterminadas están perfectamente colineadas. Y la imperfecta es cuando dos o más variables predeterminadas están altamente colineadas. ¿Cómo podemos detectar? Mediante los análisis de regresión, correlación y varianza. Cuando se hace la regresión se tienen que hacer las pruebas de hipótesis y cada una de ellas, de estos coeficientes, independientemente, si uno o más de estos coeficientes no son estadísticamente significativos, pero el resto sí lo son, y hay un R cuadrado, podemos sospechar la presencia del problema de multicolinealidad. Lo mismo, si uno o más de estos coeficientes no son estadísticamente significativos, pero el resto sí lo son, pero hay un valor F bastante alto, o que es estadísticamente significativo esta prueba, por lo tanto hay también la sospecha de que existe el problema de multicolinealidad. También analizando la matriz de correlaciones simples, podríamos analizar esa matriz y las correlaciones simples entre las variables predeterminadas. Aquí, entre x2, x3, entre x4, nos interesaría siempre que esto sea casi cero. Y de ese modo cumplimos que la esperanza matemática de x sub i y xj es cero. Pero si es cerca de más 1 o menos 1, pues hay multicolinealidad imperfecta. Si uno de estos coeficientes de correlación simple es igual a 1, hay correlación perfecta y por tanto hay también multicolinealidad perfecta. Y también podríamos estimar los coeficientes de correlación parcial. Si son altos y el R cuadrado es alto, podríamos presumir que también existe el problema de multicolinealidad. Si nosotros estimamos en condiciones de multicolinealidad, hay problemas. Por ejemplo, o hay consecuencias, como dice acá. Si hay multicolinealidad perfecta, los betas van a ser indeterminados, así como la matriz de varianzas y covarianzas también indeterminada, debido a que dos columnas de la matriz X están perfectamente colineadas y cuando se hace la inversa, entonces la determinante va a ser igual a 0. Y por tanto, los valores van a ser indeterminados de esta inversa. Y multiplicar por otros valores va a seguir siendo indeterminado. Lo mismo va a suceder acá en la matriz de varianzas y covarianzas. Pero si fuera la multicolinealidad imperfecta, hoy disculpen un momentito. Si fuera la multicolinealidad imperfecta, entonces los betas van a ser ineficientes debido a que en la matriz de varianzas y covarianzas la diagonal principal nos va a mostrar que esas varianzas son grandes. Y por tanto va a tener una propiedad, una pérdida de una propiedad importante, la eficiencia de los estimadores, ¿no? Dejan de ser eficientes los estimadores, porque no tienen varianza mínima, sus varianzas son grandes. Otras consecuencias son que cuando hacemos las pruebas T en condiciones de multicolinealidad imperfecta, generalmente vamos a tender a aceptar la hipótesis de nulidad en vez de rechazarlas. Y en los intervalos o la estimación por intervalos de confianza, entonces van a ser más amplios debido a que estas varianzas son también grandes. Hay distintas posibles soluciones al problema de multicolinealidad. Si fuera perfecta, se puede eliminar una de las variables que pueden ser irrelevantes, pero entramos en un problema de sesgo de especificación del modelo.
Si fuera multicolinealidad imperfecta, aumentando el tamaño de la muestra es muy posible de que se elimine o disminuya el problema de multicolinealidad. Y en algún caso puede que aumente el problema de multicolinealidad, pero eso es un caso medio extremo. Otra posible solución es que podemos combinar datos de corte transversal con series de tiempo. Una de ellas es agregando al modelo una variable t. Y la otra es si fuera una de corte transversal de un periodo determinado y la otra de corte transversal también, las unimos su información de ambos periodos y va a ser un data panel o panel de datos. De hecho, se estaría aumentando también el número de observaciones, ¿no? Y es posible que se elimine el problema de multicolinealidad o disminuya ese problema. Si hay el problema de multicolinealidad imperfecta, también podríamos nosotros eliminar una de las variables, pero sabemos que caemos en el problema de sesgo de especificación del modelo. Si el modelo fuera de series de tiempo, pues se puede aplicar ecuaciones en primeras diferencias. Entonces, teniendo este modelo, y si estas dos variables están perfectamente o altamente colineadas, el modelo rezagamos un periodo, luego restamos el modelo original menos el modelo rezagado, y luego dividimos, ¿no? Y es sub t menos y es sub t menos 1, perdón, restamos. Luego beta menos 1 menos beta, es beta 1 va a ser el nulo. Factorizamos beta 2 y nos queda esta diferencia. Luego factorizamos beta 3, nos queda esta diferencia, y así también u sub t menos u sub t menos 1. Esta primera diferencia se llama delta y. Esta otra diferencia, que es primera diferencia en x2, también es delta x2 y así sucesivamente. Entonces, este modelo que tenía el problema de multicolinealidad, es muy posible de que desaparezca ese problema o disminuya el problema de multicolinealidad, y en algún caso también puede que aumente ese problema, eso dependiendo de la naturaleza de los datos. Pero vamos a correr sin ordenada al origen. Y bueno, aquí está la explicación de si teniendo la serie Y, resegamos un periodo, luego restamos, ¿no? Estas diferencias. Lo mismo se hace con x2, x3, etcétera, etcétera. Y estuvimos haciendo este ejercicio. Luego, es realmente un problema econométrico la multicolinealidad. Entonces, el objetivo de la investigación es la estimación, pues no es buena la multicolinealidad. Si el objetivo de la investigación es la predicción, más bien es beneficiosa la multicolinealidad. Entonces, ¿qué es el BIF? También hablamos de es un factor de inflación de la varianza, ¿no? Ahora veamos algún ejercicio. A ver, abriré el IBIOS. Ya estoy abriendo el IBIOS y voy a abrir un archivo. Bueno, de hecho voy a copiar el archivo que conocemos de la producción, crear 1958 a 1972. Son tres variables, ¿no? Estoy yendo al Excel, estoy copiando. Copiar y pegar. Ojalá pegue porque la clase anterior dijo que no. Ahora está perfecto. Vamos a tener la variable y, la variable x2 y la variable x3. Vamos a nombrar como grupo
Pues vamos a correr el modelo Y en función de x2 y x3. Queremos saber si ambas son independientes. Entonces aquí, ecuación q1.ls, y hay constante, luego x2 y x3. Y aquí está. A ver, en este modelo aparentemente no hay el problema de multicolinealidad, porque estos coeficientes, beta 2 y beta 3, son estadísticamente significativos. Además hay un R cuadrado alto. Al ser en forma individual estadísticamente significativos estos coeficientes y en forma conjunta también lo son, entonces no hay el problema, ¿no? Hubiera habido problemas si es que no hubiera sido uno de estos coeficientes estadísticamente significativo y hubiera un R cuadrado alto. Pero en este caso todos son. Damos la matriz de correlaciones simples, Quick, grupo de estadísticas, correlaciones. Las variables Y, x2 y x3. Esta es la matriz de correlaciones simples. X2 tiene buena asociación lineal con Y y X3 también, lo cual nos dice bien del modelo. Pero nosotros nos interesa entre X2 y X3, ¿no? Hay una asociación relativamente alta. Digamos que podría ser tolerable hasta 0,5, ¿no? Pero sus varianzas van a ser pequeñas en este caso, o sea, van a ser grandes, perdón, de los coeficientes, o sea, errores estándar. Pero bueno, aquí aparentemente no existe. Entonces, si no existe, es buen modelo, pero este valor es el que nos está un poco diciendo que hay. Pero podríamos calcular también el BIF. Entonces, para calcular el BIF, después de hacer la regresión, tenemos aquí View y Residual Diagnostic, no. Aquí, coeficientes, diagnóstico de los coeficientes. Y Variance Inflation Factors. Entonces, factor de inflación de la varianza, podemos ir y ya está. Y nos sale el BIF. Y sale 1.62 y 1.62 para X2 y X3. Dijimos que si es mayor a 10 hay el problema de multicolinealidad. En este caso podríamos decir que es tolerable. Si este fuera 0,5 hay multicolinealidad, pero tolerable. En este caso nos dice que no hay. ¿Cómo se calcula este BIF? A ver, tenemos un modelo Y en función de X2 y X3. Bueno, si fuera X4 más, digamos, X4, un modelo, lo que podríamos hacer es primero correr para X2, es decir, X2 va a estar en función de X3 y X4. X3 y X4. Corremos el modelo. Este eje no está bien, debía ser eje minúscula. Corremos el modelo de esta regresión auxiliar. Entonces nos va a dar un R cuadrado. Un R cuadrado. Entonces, teniendo el R cuadrado, lo que podemos hacer es calcular el BIF. El BIF de X2, digamos, BIF 2. Es igual a este BIF de X2. Es igual a 1 dividido entre 1 menos R cuadrado. Pero este R cuadrado es de esta regresión. Entonces este valor de 1,62 sale de este modo, ¿no? BIF 1,62. Para X3 entonces sería casi lo mismo, ¿no? X3 en función de X2 y X4. Y calculamos la regresión y estimamos coeficientes de determinación y calculamos el BIF de X3.
Va a ser 1 entre 1 menos r cuadrado. 10 es este valor para x3. Faltaría para x4. Bueno, en este modelo solo hay para x3. Lo mismo podría ser para x4. X4 va a ser en función de x2 y x3. Y si corre la regresión, tenemos el r cuadrado y el bif 4 va a ser. Bif y se pone, ¿no? 1 entre 1 menos r cuadrado. Y así de sencillo es, no hay ningún, o sea, no hay ningún problema. Aunque les diga a ustedes que averigüen qué es lo que pasa, qué hay. Y en eso consiste el cálculo de este bif. ¿Alguna pregunta? A ver, veamos otro modelo entonces. A ver, vamos a salir de aquí. Voy a entrar a Libius. Y estando en el Libius voy a buscar un archivo. Prefiero buscar el archivo. El archivo que estuvimos haciendo el otro día, demanda de pollo. ¿No? Les voy a mostrar el archivo para recordarles. Y ahí está la demanda de pollo. Ahora queremos saber si hay o no multicolinealidad. Es decir, si están colineados x2 con x3, con x4, con x5. De hecho, entonces, aunque ya hicimos la clase anterior, este es desde 1960 a 1982. Son hasta x6, ¿no? Voy a copiar y voy a pegar. Los voy a crear aquí desde 1960 hasta 1982. Y voy a pegar. Ojalá pegue porque a veces creo que no sale. Basta. Ve, no sale. No sé cuál es el problema, pero debe haber algo. Delete yes. Creo que voy a entrar de nuevo porque es lo que hice el otro día. A ver. File, new work file. Listo. Voy a crear de nuevo 1960. Inicia nuestra compartición de pantalla. Sí, estoy haciendo de nuevo. Es copiar y pegar nomás también aquí. Ojalá es que esta vez salga. Copiar y pegar. No, no sale siempre. No tengo idea por qué es. Voy a entrar de nuevo, no queda otra. Bueno, ustedes lo están viendo. No vean cosas malas, por favor. De nuevo estoy entrando a Libius. A Libius. No tengo idea por qué sale así. Justo es cuando estoy haciendo el Meet o algo. Porque después sale con normalidad. A ver, voy a hacer un intento más. Estoy copiando los datos del Excel. A Libius. Oh, ahora sí, bingo. Ven, hace rato no salía y ahora ha salido. Recuerda, ¿no? Este archivo. Hicimos IE.
X2, X3, X4, X5 y X6. Listo. Y ahora corremos el modelo. Primero voy a poner nombre. Y vamos a correr ecuación. Q1.ls, y hay constante, X2, X3, X4, X5 y X6. Y tenemos ahí el resultado. Mira, aquí sí se nota claramente que son estadísticamente significativos los coeficientes de X3 y de X4. El resto no lo son, pero hay un R cuadrado bastante alto. Entonces aquí hay el problema de multicolinealidad, ¿no? Lo mismo, hay 3 coeficientes que no son estadísticamente significativos, pero el resto sí lo son, al 5%, y ahí en conjunto sí lo son, pero también hay el problema de multicolinealidad. Veamos la matriz de correlaciones simples. Quick, grupo de estadísticas, correlaciones. Va Y, X2, X3, X4, X5 y X6. Ok. Listo. Ahí están las correlaciones. ¿Vale? Ven, ahí están correlacionados X2 con X3, X2 con X4, X2 con X5, X2 con X6. Además también X3 con X4, X3 con X5, y todos están correlacionados. Entonces el modelo que hemos estimado no es mejor modelo. Sus estimadores, estos estimadores, son ineficientes. A ver, veamos el BIF entonces. View, coeficiente diagnóstico, BIF. Miren cuánto sale. Entonces este BIF nos dice aquí, por ejemplo, que este es el que está más altamente correlacionado. O sea, esta es la variable. Luego la 74, el 56, 53. Entonces, entre 10 y 30, bueno, ya hay controversia, les dije, ¿no? Quiere decir que, bueno, es relativamente tolerable, pero si es más de 30 ya hay multicolinealidad. O sea, por el BIF también vemos que hay multicolinealidad y hay que resolver entonces esta multicolinealidad. ¿Cómo hemos de resolver? Ya hicimos la clase anterior esto. Pero yo puedo correr aquí directamente para no crear las primeras diferencias. Entonces, las primeras diferencias van a ser equation eq2.ls, la diferencia de y voy a correr. De acuerdo a la teoría, no hay ordenado origen, entonces la diferencia de x2, la diferencia de x3, miren cómo es tan versátil este paquete. Diferencia de x4 y la diferencia de x5. Finalmente, la diferencia de x6. Y listo. Aquí está calculado las diferencias. Por lo tanto, enter. Ahora veamos qué ha pasado. ¿Alguien está respirando profundo? ¿Lady? No, no es Lady. Perdón, Liz, se activó mi micrófono sin querer. Ya. Sí, porque estaba respirando muy profundo. Bien.
Vean, se ha solucionado en alguna medida. En alguna medida, pues que lo que pasa es que no solo debe haber el problema de multicolinealidad, puede haber el problema de heterocedacidad o de autocorrelación o de falta de normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos aquí que en las primeras diferencias ya son casi todos los coeficientes estadísticamente significativos, excepto este, de 4, ¿no? Coeficiente. Entonces, este es mejor modelo que este otro. Si vemos aquí claramente, pues entonces habríamos disminuido el problema de multicolinealidad, porque el coeficiente se queda 0.04, ahora es 0.06. No varía mucho, pero este es mejor estimador. ¿Y qué efecto tiene x2 sobre y ahora? Es 0.06. Si x2 varía en una unidad, y varía en 0.006 unidades. Lo mismo para x3. Este es también estadísticamente significativo. Si x3 varía en una unidad, y varía o disminuye más bien en 0.2. Antes disminuye en 0.6, era más alto. Entonces, aunque este valor al 10% podríamos haber tolerado, o sea, de epsilon 0.1, pero tiene más de 10, o sea, sigue habiendo un problema. Puede ser una variable irrelevante. Entonces, para saber cuál de estas variables tiene mayor potencia en explicar a la variable y, podríamos calcular o estandarizar todas las variables, ¿no? Una vez estandarizados, podemos correr la regresión y ver cuál de esas variables tiene mayor potencia, ¿no? Para explicar a la variable y. Y el que tiene menor potencia, podemos sacarla del modelo. Pero sabemos que hay el problema de sesgo de especificación del modelo. Pero bueno, es que es uno de los problemas, no más la multicolinealidad, como les decía al principio. Y por lo tanto, había que ver qué es lo que va a ocurrir. A ver, hay otro, yo creo que ustedes pueden hacer en este momento. Les puedo pasar y me dicen cómo va a ser. A ver, hay un archivo, voy a buscar en este momento. Sí, también está en eViews. Es este archivo. Datos de empleados. Ustedes pueden correr el salario en función de la educación, de la antigüedad y de la experiencia previa. Y, bueno, detectar el problema de multicolinealidad. Voy a generar una... Voy a entrar a Classroom y les voy a dar esa tarea. Ahorita pueden hacerlo. Son unos 15 minutos, será, les tomará a lo mucho. Con otro archivo que les voy a proporcionar. Entonces, Classroom. Estoy dando trabajo, tarea de clase, tarea, título, aplicación de multicolinealidad. Aplicación de multicolinealidad. Entonces, en base al archivo en eViews, que se llama datos de empleados, datos de empleados, he puesto empleados, punto DTA, creo que es, DTA, ya. Probar la existencia del problema de multicolinealidad. Listo. A ver, les voy a pasar el archivo. Subir, browse. A ver.
Listo. Ahorita es menos 20, a las 8 van a entregar, a ver, 20, 00. El tema es multicolinealidad. Ya, y al ser pasado pueden ingresar al Classroom. Y en Classroom está este archivo. Y prueben, por favor. Y pasen al Word y hagan la explicación respectiva. Hola. Sí, diga. Elise, solo hay que demostrar el problema de multicolinealidad. Perdón. Solo hay que demostrar el problema de multicolinealidad. Claro. Si No hay que hubiera el problema, solucionarlo. había que solucionarlo, ¿no? Licenciado, disculpe, tenemos que... Se ha entrecortado, por favor, ¿puedes repetir? Buenas noches, licenciado. ¿Podemos ¿Cómo entregar de está? manera individual? Sí, claro. Ya, gracias. ¿Por qué? Guardando sus Recording in archivos, vamos a progress. resolver el ejercicio. Bien, el ejercicio es relativamente sencillo. Lo que podemos hacer es primero resolver o estimar el modelo. Perdón.
salario constante en función de la educación, la antigüedad y la experiencia. Aquí no está tan claro, aunque solo hay un coeficiente que no es estadísticamente significativo, pero hay un R cuadrado que no es alto. Pero sí, contrastando con este, hay una conclusión que es contraria para la antigüedad. Aquí decimos que se rechaza la hipótesis, más bien no se rechaza y en forma conjunta se rechaza, de que la antigüedad no tiene relación lineal con el salario, manteniendo constante la educación y la experiencia. Pero también podrían haber visto las correlaciones simples. Entre el salario no nos interesa mucho, pero salario, educación, antigüedad y la experiencia. Vean, desde el punto de vista de la correlación simple, no están correlacionados. Entonces el problema debe ser otro. Perdón. Aquí no es contundente. O se puede hacer los gráficos respectivos. SCAT X, no es X3, en este caso es la antigüedad con la educación. Miren, no hay relación. SCAT, la experiencia con la educación. Tampoco hay relación. Después dibujar lo que es la antigüedad de educación que nos falta. Creo que eso es todo. La experiencia y la educación, la experiencia y la antigüedad faltaría, ¿no? La experiencia y la antigüedad. Tampoco. O sea, aquí no hay el problema de multicolinealidad. Debe haber otro problema. O sea, estos gráficos nos permiten ver si hay o no relación lineal. Por ejemplo, cuando hacemos el gráfico entre el salario y la educación, al revés, perdón, entre la educación y el salario, vemos que aquí hay relación, ¿no? A medida que aumenta la educación, el salario también va aumentando. Aunque hay mucha variabilidad, pero ese es. Pues aquí no hay el problema de autocorrelación o de multicolinealidad. No están colineados las variables predeterminadas: educación, antigüedad y experiencia. ¿Alguna pregunta o comentario? No hay comentarios, ¿no? Está claro, entonces, bueno, estudien. Les doy una práctica para que puedan estudiar más. Y de paso les doy la práctica para